presentar a Jorge, pero digamos para los que se incorporaron recientemente, ¿no? Pero Jorge también es profesor asociado de la división matemática y la división estadística. También es un conferencista muy experto, digamos, en distintos países, en distintos lugares del mundo, digamos, tiene muchísimas publicaciones y también libros escritos. Así que bueno, creo que lo mejor es escucharlo a Jorge. Y bueno, el tema de hoy, que tiene que ver con, espere que no me acuerdo, con algo, el tema de hoy, uy, qué lío que dice acá. Uy, bien, acá está. Modelos decisionales de análisis en Big Data. Así que bueno, lo escuchamos a Jorge. Adelante, por favor. Gracias, Edgardo. Podría haberme cambiado antes para plantear que no era yo mismo. Entonces, bien, hay un punto interesante. Voy a partir de parte de lo que escuché de Ariel en este momento. ¿Por qué? Porque cuando plantea el árbol de clasificación fundamentalmente, eso tiene que ver digamos, básicamente con modelos del análisis decisional en particular. Acá, específicamente, aplicados a un análisis tan terrible como es una clasificación de pobreza. Sin embargo, hay dos conceptos muy interesantes que plantea Ariel, ¿no? Que curiosamente son la entropía y la función de ganancia. Hay una cosa bien increíble por lo siguiente, porque yo pensé que alguien iba a preguntar sobre la entropía en particular. ¿Por qué? Porque la entropía deviene de la teoría de Shannon. ¿Mm? Entropía es un concepto matemático definido a través de un logaritmo. ¿Y qué quiere decir? Pérdida de la información. Entonces, ¿dónde tiene cabida fundamentalmente la entropía? En las ciencias de la computación, donde se empieza a trabajar con la pérdida de la información. Y ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Yo titulé a esto modelos decisionales en análisis de Big Data. Entonces, si nosotros pensáramos en particular que en lugar de estudiar una muestra, estudiaremos estudiando una población, lo importante es evitar el sesgo de esa información. Y para evitar el sesgo de esa información, evidentemente, nos encontraríamos con que tenemos que optimizar la entropía, pero ¿en qué términos? De la entropía positiva. Porque la entropía naturalmente es negativa, porque es una pérdida de información. Y en el único proceso en el cual la entropía revierte su signo es en el aprendizaje. Que de hecho, no se utiliza tanto ese concepto. Entonces, si evidentemente es necesario definir una función de ganancia, es porque la entropía normalmente es una pérdida. Entonces, alguien a veces podría llegar a confundir que en un proceso de aprendizaje hay una inversión enorme para producir un recurso pequeño. Pero de hecho, en el aprendizaje hay una inversión que deviene en un conocimiento mayor. Es lo único que contradice la entropía. Y de hecho, acá tiene que ver muchísimo, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos análisis de Big Data, estamos analizando fundamentalmente fuentes distintas, proveniencias distintas, cantidad voluminosa de datos de cualquier magnitud que esto sea. Si yo, por ejemplo, yo primero estaba haciendo un análisis comparativo donde, al menos quienes dijeron de dónde son, hay gente que es de Formosa, hay gente que es de Corrientes, hay gente que es de Santa Cruz. Digamos, eso es solo posible a través de la virtualidad. Si este fuera un seminario presencial, un webinar presencial, sería muy difícil que hubiera gente tan dispersa. Si nosotros, a priori, quisiéramos hacer un análisis de Big Data, un campo particular para poder hacer una aplicación de esta naturaleza sería saber en todo el país cuántas personas están en condiciones de
ingresar a modelos de aprendizaje que devinieran en la mejora de la formación de cada uno de ellos, o bien en el conocimiento de cada uno de ellos. Eso implicaría formar grandes reticulados que tienen que ver con clusters de información, palabra que se utiliza muchísimo, incorporada en las ciencias de la administración y fundamentalmente en la aplicación de tecnologías en el campo industrial y fundamentalmente más fuertemente en las ciencias de la computación, para definir qué grupos de objetos con iguales características. Esa idea nos hace aproximarnos a lo que es una red social. Y si evidentemente una red social contiene infinidad de personas interconectadas entre sí, la idea es que requieren mucha información en paralelo para poder suministrar a su vez información a sus contactos. La idea básicamente de una red social, que deviene de la aplicación de la teoría de grafos concebida en el siglo XVIII por Euler, donde para resolver un problema particular, bien concreto, de un alcalde de una ciudad, de la ciudad de Königsberg, tenía una situación, generó una teoría a partir de esa situación. Cuando nosotros construimos la idea de lo que es grandes datos, en realidad esto tenía una interpretación hace unos cuantos años, digamos hace 40 años, cuando empezó a haber grandes volúmenes de datos. Esa teoría, en ese momento, se llamaba data warehousing, y el data warehousing se correspondía con modelos matemáticos, modelos estadísticos y probabilísticos llamados data mining, que a su vez el precedente fue lo que se llamó Database Management System. ¿De qué estaba hablando Ariel en particular? De administración de bases de datos. Pero se sobreentiende que si los modelos son muy amplios, el riesgo es generar lo que se llama una explosión combinatoria. Entonces, en el manejo de grandes datos es donde la algoritmia se ven problemas, por lo tanto, es necesario clasificar, eliminar las variables que tienen bajo peso de acuerdo a, y ahí viene el asunto, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a un experto en el manejo de esos datos, con lo cual es necesario definir la interdisciplinariedad entre el poseedor del conocimiento de los datos a analizar y el resolvedor, que en este caso puede ser distintas personas. Por un lado, un modelador, y por el otro lado, un especialista en implementación. Claro, a medida que sumamos, entre comillas, gente al proyecto, se va complicando mucho más la situación. ¿Por qué? Porque de base lo que hay que tener es un buen oído para poder escuchar al otro y retransmitir y no jugar al teléfono descompuesto. Y planteo esto, ¿por qué? Porque si uno solamente se fijara en esta concepción, el lunes de la semana anterior hubo un colapso mundial a partir de las redes de WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿Cuál es el tema? Todas están concentradas en la misma empresa. Cuando originalmente Facebook compró WhatsApp, la idea era, ¿para qué le iba a servir WhatsApp? Si WhatsApp era una red sin publicidad, simple, porque tenía los números de teléfono. Entonces, permitía hacer la asociación de objetos diferentes entre sí y relacionarlos con una sola persona. De manera tal que la provisión de mayor volumen de información hace que sean necesarios mayor cantidad de servidores en distintos puntos del mundo para evitar el colapso. Cuando se tiene una situación de esa naturaleza, básicamente lo que hay es un proceso de incertidumbre. Y si hay un proceso de incertidumbre, ¿cuál es el objetivo central? Minimizar la propagación del error. Y para minimizar la propagación del error, lo que necesito son modelos decisionales que permitan resolver ese tipo de cuestiones. Obviamente lo que estoy haciendo es hacer la confluencia de un montón de teorías que tienen que ver con el manejo de esa información, más allá de las características inherentes específicamente al contenido emocional o no de una persona en utilizar la información ahí. Pero, ¿qué pasa? Son los tiempos que corren. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando uno va a un supermercado, y esto empieza
hace aproximadamente unos 10 años fuertemente, sobre todo, algunas cadenas de supermercados que empezaron a utilizar estos modelos, o bien algunas cadenas de empresas de electrodomésticos que utilizan estos modelos en aras de, entre comillas, suministrar un mejor bienestar a los clientes, pero enmascaradamente con otro tipo de manejo de información, como por ejemplo el Veraz, está utilizando la información de un usuario a partir de los datos de su tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Alguien va a comprar un determinado tipo de producto y en ese tipo de producto que compra, resulta ser que empieza a recibir bombardeo de información a partir de los lugares por donde estuvo, creyéndose que esa persona es afín a comprar tal o determinado producto. Sin embargo, nadie le preguntó si lo compraba para él o para sus vecinos o para sus familiares, o era una compra ocasional. De ahí deviene la necesidad imperiosa de hacer un análisis exhaustivo y al mismo tiempo criterioso con respecto a que los modelos fallan por la base. Es decir, ¿por qué fallan por la base? Porque no se considera la información necesaria cuando debe ser considerada y mucho menos se pondera de acuerdo a la situación. Entonces, el concepto fundamental del análisis de grandes datos es que, en primer lugar, evitar el colapso. En segundo lugar, procesar la información en forma lo más adecuada posible. Entonces, veamos esto. A mí no me gusta en general escribir con muchos colores, pero para esto es importante. Planteo una primera cuestión, en términos del contexto que estamos atravesando. Los modelos erróneos. Y no es casual que esté escrito con esa tipología, para mostrar que esos modelos erróneos tienen que ver con distintas interpretaciones que a su vez lo que generan es pánico. Esa letra da pánico. Una tergiversación de la realidad. En el transcurso de la pandemia se escucharon expresiones tales como pico de contagios y número de fallecimientos, que explícitamente se vinculan a modelos matemáticos, aprendizaje estadístico y machine learning, en particular. Recién Ariel mencionó específicamente el concepto de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es un tema que, si bien podemos decir, bueno, proviene del campo de la educación, proviene fuertemente de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de aprendizaje supervisado? Un profesor dando clase está diciéndole a los alumnos, bueno, miren, hoy vamos a ver entre tal tema y tal tema, hoy vamos a ver tal unidad. Entonces, el recorrido que vamos a hacer es por esta bibliografía, por esta otra. Eso es un aprendizaje supervisado. Un aprendizaje no supervisado, ¿qué es? Tiramos este tema, arréglense. Pensamos, toda vinculación, digamos, toda vinculación con la realidad es pura causalidad, no pura casualidad. Machine Learning, existencia de una tupla entre matemática, estadística y ciencias de la computación. ¿Por qué? Representadas por quiénes? El análisis matemático, la estadística, la probabilidad, la inteligencia artificial como grandes disciplinas y, por supuesto, la interacción de todas ellas. En IA, mediante el Machine Learning, lo importante reside en conocer. Y esto hago hincapié por lo siguiente, esto más que nada para, no son cosas que necesariamente se sepan en la habitualidad. Hoy en mi primera exposición hablé de modelos bioinspirados y dije que dentro de la bioinspiración existían fundamentalmente los vinculados con los humanos, los algoritmos genéticos basados en la genética precisamente, y las redes neurales o redes neuronales basadas en el concepto de neurona. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, cuando se trabaja sobre la idea de Machine Learning, el Machine Learning, ¿dónde comienza? Comienza en la frase famosa de Computer Machinery de Alan Turing, cuando dice que las máquinas iban a evidenciar con el paso del tiempo cada vez mayor inteligencia. Entonces, eso dio lugar a que en la década del 50, en el año 1956, en la Universidad de Dartmouth, se reúnen un grupo de investigadores, entre ellos
Marvin Minsky y John McCarthy, y Shannon, digamos, donde eran representantes de lo que podríamos decir las universidades referentes en Estados Unidos y las empresas vinculadas con el desarrollo tecnológico de la electrónica y la computación. Entonces, ahí nace el concepto en el verano de 1956 de lo que empieza a llamarse inteligencia artificial, empezando a ver qué cosas, problemas generales muy amplios que tuvieran que ver con la resolución de problemas específicamente. Entonces, eso hace que todo lo que implicaba el desarrollo de la inteligencia en máquina era aprendizaje, se sobreentiende, y entonces empieza a hablar de machine learning. Ahora bien, ese machine learning, si bien hay distintas líneas del machine learning, hoy por hoy, en el siglo que nosotros estamos transitando, se habla del machine learning más orientado a las redes neurales. Es decir, modelos basados en capas y capas y capas y capas, donde a través de un algoritmo se entrena repetidas veces, como el 8632, creo que planteó Ariel hace un rato, donde a mayor número de entrenamiento, a mayor número de casos, mejor estabilidad en la obtención de una tendencia a lo largo de una red de procesos. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea es básicamente inspirada en cómo trabaja nuestro cerebro. Lo importante es conocer tanto el diseño de los algoritmos de redes neurales multicapas, como en base a qué criterio se diseñan para poder conocer de mejor forma la pertinencia en la construcción de los modelos predictores, y eso está enmarcado en otro color por lo siguiente. ¿Quién fijó los criterios para establecer por qué una persona que va al supermercado, por ejemplo, y compra Coca-Cola, mayonesa Hellmann's y alimento para perros Doggy, ¿por qué, por qué razón cuando va la segunda vez aparecen los tres productos en una única bolsa? ¿Quién hizo el análisis, preguntándole por qué compró tal o cual cosa si los únicos datos que tiene son los de su tarjeta, que no dicen absolutamente algo con respecto al perfil del individuo? Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos tienen que ser absolutamente artesanales para poder filtrar adecuadamente esa información. Por eso está la palabra pertinencia, porque una cosa es la pertenencia y otra cosa es la pertinencia. No voy a hacer algo que es innecesario, y menos cuando en realidad estoy obligando, entre comillas, a una máquina, a tiempo de máquina, que ejecute un algoritmo en forma repetitiva, porque total, el tiempo de esa máquina no es mío. Hoy en día, modelos replicados a diestra y siniestra, por eso lo dije al comienzo, temprano, se extrapolan, aún ante la carencia de datos, sin análisis contextualizado. Es decir, esto funcionó muy bien en Tanzania, entonces va a funcionar muy bien en Haití. ¿Por qué? Y porque los ciudadanos son de color negro. ¿Qué conclusión es esa? Arrancada de los pelos directamente. No tiene ni ton ni son. Algo refutable. Y aunque el marco es global, no debe replicarse sin analizar y evaluar el ecosistema y la fenómica, y con criterio multifactorial. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Tanto los alumnos como los docentes. Los docentes le toman un examen. Por lo tanto, los alumnos reciben un examen de sus docentes. ¿Qué ocurre? Cuando alguien se equivoca, resulta ser que donde se equivocó era el ejercicio que más valía. Inicialmente no se sabía cuánto valía, pero cuando se equivocó sí. Está arrancado de los pelos directamente. ¿Por qué? Porque nadie puede evaluar lo que antes no ha evaluado. Evaluación quiere decir eso. Evaluación, ¿qué quiere decir? Tengo que conocer el valor para evaluar. Es exactamente lo mismo. Algo sacado fuera de contexto devuelve una respuesta fuera de contexto. Se sobreentiende. Cuando entonces definimos la idea del Big Data Science, conglomerado que engloba un conjunto de modelos, metodologías, técnicas y tecnologías especializadas a fin de procesar voluminosos conjuntos de datos, que por el tamaño y la complejidad no es suficiente emplear el herramental disponible de administración de bases de datos convencionales. Ese análisis, proceso de estructuración de Big Data,
por la existencia de diferentes patrones, por eso puntualicé hoy el concepto de patrones, relaciones, se caracterizan mejor los datos, concluyéndose que el análisis de datos en sí mismo representa un concepto muy relevante en la tecnología de la información. Claro, ¿qué pasa? Acá hay una cuestión que es la tecnología de la información y otra cuestión muy diferente que es la tecnología del conocimiento. De lo que yo estoy hablando es de la tecnología del conocimiento, porque información tiene cualquiera, conocimiento no. ¿Qué es el conocimiento en sí mismo? Es información estructurada. ¿Estructurada por quién? Con respecto al conocimiento que tengo previamente, la información que voy absorbiendo, porque si no, se tornaría exclusivamente en absorber información. La información sin relación es eso solo, información. Entonces, ¿qué pasa? La fusión entre la inteligencia, la matemática aplicada y la estadística y la probabilidad, y fundamentalmente la investigación de operaciones. Acá la investigación de operaciones es fundamental. Ariel presentó la idea de un árbol. Un árbol es representación de conocimiento que puede verse desde la teoría de grafos, desde la teoría de la probabilidad o desde la teoría de la computación. Pero ¿qué pasa? Básicamente en un árbol, ¿qué hago? Puedo representar distintos tipos de instancias. Una de las instancias que puedo representar en el árbol es la resolución de problemas. Es lo único, no puedo representar otro tipo de cosas. Por ejemplo, un problema de búsqueda en particular, un problema de aprendizaje. Puedo representar un juego. Un juego tiene la particularidad de ser un caso particular de un problema. En un juego que hay, tal como lo planteé para el laberinto o el rompecabezas. Hay un estado inicial, hay un estado final, y lo que tengo que ver es cómo recorro a través de reglas y a través de reglas opuestas, es decir, restricciones, para poder llegar al objetivo, al estadio final. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea dice que lo que yo estoy haciendo es matemática aplicada. La matemática aplicada, en particular, en el caso de un juego, tiene que ver con un concepto que es central, la búsqueda del punto de equilibrio. Búsqueda del punto de equilibrio que caracterizó al siglo XX en ¿quién? Por ejemplo, entre otros, en von Morgenstern y en Nash. Nash, premio Nobel de Economía. Curiosamente, ¿por qué premio Nobel de Economía? Porque no existe el premio Nobel de Matemática. Es decir, por algunas rarezas, podría comentarlas, pero ese premio Nobel de Economía fue, ¿por qué? Por la búsqueda del punto de equilibrio. Un tema absolutamente central. Entonces, imagínense lo que estoy diciendo. Tengo un montón de información, pero a su vez tengo personas que operan esa información sin saber específicamente esa información de dónde proviene. ¿Por qué? Porque no hay interacción con los sujetos, en este caso, que son los poseedores de esa información. Sin esa combinación, los datos no tienen razón de ser. En particular a Big Data, tales como reglas de asociación, es de lo que acabo de decir recién. Algoritmos genéticos, ya los dije. Análisis de regresión, ¿por qué? ¿Cuál es la idea del análisis de regresión? Yo tengo un conjunto de datos, esto ocurrió en este momento. Entonces, quiero ver la predicción, es decir, lo que va a ocurrir a futuro. Me baso en lo anterior. Evidentemente, cuando el pronosticador del tiempo pronostica el tiempo, una cosa es pronosticar para los próximos 4 días, otra para los próximos 7 días, otra para los próximos 14 días, otra para el próximo mes. ¿Por qué? Porque si evidentemente hay una fluctuación térmica producida por ejemplo, por el derrame de lava de un volcán, como está pasando en la isla de Tenerife, o bien por un acontecimiento de un tsunami sobre la costa del Pacífico, eso provoca una catástrofe. Y entonces la predicción del tiempo se ve alterada, de manera tal que los modelos necesitan revisión en forma continua. Eso implica que análisis de clustering, acabo de decir hace un rato que era el cluster, machine learning, lo digo recién, modelos de análisis de redes sociales, planteé recién, redes neurales, lo planteé, data mining, acabo de decir, y quedarían las series temporales. ¿Cuál es la idea de una serie temporal? Básicamente, en una serie temporal, lo que analizamos es lo que ocurre en el transcurso del tiempo para un fenómeno en particular. Digamos, vamos a ubicarnos en la época de Edgardo y Mía, por ejemplo. Era común que las heladerías abrían en septiembre y cerraban en marzo. ¿Por qué? Porque el helado se asociaba a la primavera y al verano en el hemisferio sur. De la misma manera, en forma simétrica, al hemisferio norte. Resulta ser que un modelo de comercialización hizo que los helados trascendieran
y por lo tanto las heladerías están abiertas todo el año. De manera tal que la heladería para el modelo de la actualidad dejó de ser un fenómeno estacional. La estacionalidad es un concepto asociado a las series temporales. Es el único no, porque está la estacionariedad, que es básicamente la idea de la tendencia. Está la aleatoriedad, fundamentalmente, y está la ciclicidad. Yo sé que determinado tipo de cosas ocurren en periodos con cierta regularidad, entonces hay una ciclicidad. Esa es la idea de qué es lo que habría que analizar cuando uno hace un análisis fino en redes sociales. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estos son datos bien concretos que me gusta reflejarlos. Son datos de la Universidad Complutense de Madrid, que dice: durante un minuto en promedio y a nivel global, en 2017 se enviaron 156 millones de mensajes por email, 3 millones y medio de búsquedas en Google, 16.000 SMS en la época antigua del SMS. Se postearon 46.200 nuevos contenidos en Instagram. Se generaron 452.000 mensajes por Twitter y se publicaron 1,8 millones de snaps en Snapchat. ¿Ustedes se imaginan que esos datos fueron pre-pandemia? ¿Se imaginan en 2020 los datos? ¿Se podía hacer una predicción prospectiva 3 años atrás de lo que iba a ocurrir en 2020 en un contexto de pandemia, donde gracias a la tecnología la gente pudo comunicarse y la comunicación tenía que ver con múltiples aspectos? Entonces, obviamente, si no había un desarrollo sustentable en términos de la tecnología desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista de las comunicaciones, toda intención de comunicación se caía a pedazos. Entonces, acá tiene que ver un aspecto que es fundamental, que es sustentabilidad, en primer lugar, y segundo, optimización. La optimización de los recursos es un tema absolutamente central en todo esto. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay gente que utiliza las redes sociales para mandar fotos de cuando salió de su casa, fotos de cuando entró a su casa, fotos de cuando se rascó la oreja, fotos de cualquier consideración, que es utilizar tiempo y utilizar capacidad. Por ahí desbordan las cosas. Entonces, primera norma fundamental, habría que ser un poquito más sociable realmente, un poco condescendiente y al mismo tiempo solidario, que el mal uso de algo deviene en que otro no pueda utilizarlo, ser menos egoísta. La necesidad de modelar Big Data recorre un amplio espinel, desde seguimiento y optimización del rendimiento educativo, ni hablar, atención primaria en salud, optimización en investigación científica, entendimiento y segmentación de clientes, por eso hablé de los temas estos, optimización en rendimiento deportivo, optimización de dispositivos y máquinas, mejoras en protocolos de seguridad y legales, optimización de recursos en ciudades, y podemos seguir con la misma palabra de optimización, seguimiento, control en el buen sentido de la palabra, de todo lo que implican la inversión en nuevas tecnologías para la mejora de la toma de decisión, en definitiva. Tanto de lo que llamamos NTICs, que son nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, como en lo que llamamos MTICs, que son tecnologías de la información y del conocimiento, pero móviles, como hoy es algo formal. Yo siempre sintetizo esta idea, hace 10 años, esto fue en el año 2011, con un amigo con el cual trabajamos en varios temas, es un argentino residente en Suecia. Resumimos: hay infinidad de datos disponibles para mejorar los métodos de resolución de problemas y lograr una mejor calidad de vida, pero no muchos lo advierten. El tiempo de hacerlo llegó, pero para quedarse. ¿Y por qué digo para quedarse? Porque haber padecido casi, y todavía sigue a pesar que algunos no lo creen, casi un poco más de un año y medio de pandemia, hace prever de alguna manera que en la semipresencialidad, o lo que yo denomino sistemas híbridos, donde la virtualidad tiene razón de ser y la presencialidad también, hace que si eso se eliminara, se habría perdido un montón de tiempo y se estaría limitando la idea del aprendizaje desde cualquier punto del mundo. Y lo sintetizo en una idea. Yo dicto una asignatura, dos asignaturas este cuatrimestre. Una de ellos,
Un tercio de mis alumnos son de mi ciudad, 2/3 son de por lo menos hasta 100 kilómetros de distancia. Si mágicamente se decidiera pasar a la presencialidad, estaríamos coartando la posibilidad de los que viven fuera de mi ciudad para que pudieran asistir a la asignatura. Hay que pensar antes de tomar decisiones. En realidad, esa casi no sería una decisión, sino simplemente una elección. Una ventaja significativa de aplicar Big Data en una organización es poder disponer de diversas metodologías a los datos para predecir la evolución de ciertas variables. Evolución de ciertas variables, eso es fundamental. Ciertas, ¿por qué? Aquellas que sean significativas. Las que no son significativas no tienen mucho sentido. Pero al conjunto de técnicas estadísticas y de aprendizaje automático se los denomina modelos predictivos. Hoy por hoy esa idea de modelos predictivos para algunos es, digamos, en lugar de usar la idea de predictive models, se utiliza el concepto de analytics. ¿Por qué analytics? Porque se hace análisis de datos. Muchos de esos análisis de datos, lamentablemente, no son análisis de datos sobre una base científica pura. A veces se aplican modelos extrapolados para sacar conclusiones que fuera de ese contexto donde estaban ubicados no tienen razón de ser. Entonces, permitiendo inferir cómo se comportará en el futuro una variable predicha en función de una serie de variables predictoras. De hecho, si yo tengo una idea más o menos de lo que puede llegar a ocurrir, tengo también un margen para saber cuál es mi error. Se sobreentiende que si en una predicción el margen de error supera al 10%, ya de por sí, con que tenga un error un 10% es un horror, si supera el 10% el modelo es una reverenda porquería y por supuesto la construcción del modelo es inadecuada. Sin embargo, hay procesos que son reversibles, otros que son semi-reversibles y otros que no son reversibles. Si yo aplico un modelo para hacer una predicción en un cultivo genético, por ejemplo, o en un cultivo biológico, ya no lo voy a poder volver atrás. Lógico, cuando lo hago en papel no hay problema, lo puedo volver atrás porque puedo volver a empezar. Hay que tener mucho cuidado sobre el campo de aplicación en el que se trabaja. El uso de modelos de análisis predictivos como herramientas de simulación del futuro se orienta a conseguir ¿qué cosa? Una de las 3 palabras más importantes dentro de la matemática: optimizar. Yo quiero optimizar, ¿por qué? Porque necesito optimizar el tiempo, optimizar los recursos y el tiempo, optimizar los costos, optimizar las ganancias. No es posible que alguien piense, bueno, muy bien, puedo ganar hasta tanto. No, lo que tiene que decir es, puedo perder hasta tanto, pero puedo ganar como mínimo tanto. Entonces, ese modelo es uno de los grandes desarrollos del siglo XX, que es el teorema Minimax, fundamentalmente, que es el mínimo del máximo, no el máximo del máximo, porque sobre esa base toda construcción que se hace cae precisamente en un saco roto. La inteligencia artificial, la matemática aplicada, la estadística y la investigación de operaciones, entonces, contribuyen con vastos modelos, en realidad con vastas teorías, que entremezcladas permiten mejorar la toma de decisiones en el análisis de grandes datos. Entonces, estos grandes datos, ¿qué pasa? Que tal como dije, tiene que ver con modelos predictivos, se basan en la matemática y se basan en la estadística, en la probabilidad y fundamentalmente en la fusión de ellos. Miren, voy a contar una anécdota muy particular. Esto ocurrió en los años 70. Se había incursionado para analizar qué es lo que pasaba en la zona cercana a los Grandes Lagos, en la zona de Michigan, Detroit, y se suponía que había un yacimiento de molibdeno. Era muy importante para el desarrollo de la economía en Estados Unidos en esa región. Entonces, ¿qué pasa? Se convoca una serie de expertos y dicen, ahí no hay molibdeno. Entonces a alguien se le ocurre desarrollar, en el contexto de la inteligencia artificial, lo que llamamos un sistema experto. ¿Qué es un sistema experto? El sistema de desarrollo del sistema experto se conceptualiza a partir de lo que se llama el GPS, que es el General Problem Purpose Solver. Es un modelo de resolución de problemas generado en la década del 50, 1957, por Allen Newell y Herbert Simon.
que como siempre digo, quizá como no funcionó muy bien la cosa por acá, luego fue Premio Nobel de Economía. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en esta idea, pudo migrar el concepto de lo que se empezó a llamar, cuando caen las redes neurales, sistemas basados en conocimiento. Entonces surge la idea del sistema experto. ¿Por qué sistema experto? Porque es un sistema basado en conocimiento público y privado que permite emular a un experto en la resolución de un problema dentro de un dominio específico. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a desarrollar un modelo llamado Prospector. ¿Qué hacía Prospector? Hacía la prospección o digamos, la predicción de lo que podía llegar a ocurrir en particular dentro de un yacimiento. Entonces, aplican con los datos que tenían los expertos el modelo, que fue la decodificación del nivel de experticia de dichos expertos, y el sistema concluyó que sí había molibdeno. Se hizo la excavación y había molibdeno. Ese modelo Prospector se basa en teoría de probabilidad, en particular en probabilidad condicional. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, la información bien utilizada, la teoría bien utilizada permite la construcción de modelos que en el paso del tiempo evidencian la optimización de recursos. La heurística y la metaheurística. Yo introduje la idea de heurística, en primer lugar, y ahora introduje metaheurística. Metaheurística es de lo que estuve hablando cuando planteé lo que es enfriamiento simulado, lo que es redes neurales, lo que es algoritmos genéticos, y dejé a propósito algunos más que tienen que ver con lo siguiente. Hay dos sociedades que son perfectas. Obviamente no estoy hablando de la humana. Se sobreentiende, las dos sociedades que son perfectas son las abejas y las hormigas. Entonces existe una línea que comenzó a fines de los 80, fuertemente en los 90 y más fuertemente a comienzos de este siglo, de lo que se llama Swarm Intelligence. Swarm Intelligence a veces se vincula mal el concepto y se plantea que el Swarm Intelligence tiene que ver con una inteligencia suave o una inteligencia cálida. En realidad, Swarm Intelligence significa inteligencia de enjambre. Entonces, la inteligencia de enjambre tiene que ver con qué? Con modelos que son estrictamente cooperativos. Es decir, la idea es esta: todos para uno y uno para todos, no todos para uno, que es una cosa muy diferente. Entonces, en el todos para uno, el uno para todos, existe la idea de ¿qué? De la cooperación. Perfecto. Las dos sociedades, precisamente, abejas y hormigas, son dos sociedades cooperativas básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del estudio de esas dos sociedades, este estudio lo hace la etología, es decir, la ciencia del comportamiento, analiza la conducta de las hormigas y de las abejas, decodifica el comportamiento y la conducta en general de las abejas y las hormigas y construye una algoritmia para representar cómo transportan sus alimentos, cómo marcan el camino para ir a buscar los alimentos, cómo conviven, y a partir de ahí empieza lo que se llama el artificial life, empezado a desarrollar fuertemente en los fines de los 80 y comienzos de los 90. Entonces, hay modelos basados en análisis de datos de colonias de hormigas y abejas, donde la primera vez que el concepto trasciende la inteligencia artificial es en un libro llamado Ant Colony Optimization del MIT del año 2004. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto es terrible, no se pensaba en una forma abierta de hacer la transpolación de modelos provenientes de otros campos para reutilizarlos. Y de hecho, lo que hay que utilizar es lo que es más conveniente en términos que provee mejores soluciones, independientemente de qué quinta proviene. Cuando hablamos de observación, digamos, de esta ciencia del comportamiento y demás, hablamos de metaheurística. ¿Cuál es la idea de metaheurística? La metaheurística es una heurística de una heurística. Por lo tanto, la metaheurística proviene de una heurística que es conocimiento sobre el conocimiento. Eso se llama metaconocimiento. Cuando tengo conocimiento del conocimiento, lo que estoy generando es aprendizaje del aprendizaje. Eso es metaaprendizaje. Por lo tanto, ¿quién tiene metaaprendizaje? Aquel que aprende en base a lo que aprendió.
no aquel que aprende en base a lo que incorporó exclusivamente sin cuestionárselo. Por eso esto requiere un proceso meramente reflexivo. Entonces, proceso iterativo que conduce una heurística subordinada, combinando diferentes conceptos para explorar y explotar las características que puede exhibir el espacio de búsqueda. Esta es la definición original de Osman y Laporte. Son pilares insustituibles aportantes de metodologías y o técnicas para el análisis y procesamiento de Big Data, y ahí están mencionadas lo que les dije, lo que desarrollé recién. Redes neurales, algoritmos genéticos, swarm intelligence, colonias de hormigas, colonias de abejas, y otros tantos modelos de búsqueda y aprendizaje en el contexto de la inteligencia artificial. Síntesis. Esto es una visión interdisciplinar llevada a la transdisciplinariedad. Yo hablé de esto en un workshop que hicimos a comienzos de año en la universidad en febrero. Es decir, el concepto lo denominé INCOIN, que era inteligencia colectiva, convergencia interdisciplinaria. Entonces, tiempos de pandemia. Hay un tema central, la resolución de problemas. Esto deviene en tres pilares. Por un lado, el Big Data, para procesar los grandes volúmenes de información. Por el otro lado, el Machine Learning. Pero ahí hay otro invitado. El otro invitado es el Deep Learning. ¿Qué quiere decir Deep Learning? Aprendizaje profundo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nadie puede hacer aprendizaje profundo si primero no hizo aprendizaje. La idea del aprendizaje profundo es un aprendizaje del aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje profundo tiene un pilar fundamental desde donde se comienza a construir, que es el aprendizaje estadístico. No es el aprendizaje estadístico el aprendizaje de la estadística, sino lo que se llama statistical learning. Es decir, conceptos vinculados con la construcción del conocimiento desde el punto de vista de la estadística y la probabilidad, que devinieron en la aproximación a partir de distintas distribuciones probabilísticas y distintas distribuciones de tanto discretas como continuas, en el paso al límite, en la interpretación de lo que se llama la ley de los grandes números. ¿Por qué ley de los grandes números? Asociadas evidentemente al Big Data. En el caso particular de la ciencia de la computación, en sí mismas tienen que ver estructuralmente con lo que llamamos estadística avanzada o probabilidad avanzada. Entonces ahí hay un hermoso mapa, en realidad es un multigrafo, para tratar de representar la idea de lo que está acá. Si yo solamente me pusiera a hablar de cada una de esas cosas, podría estar toda la semana hablando al respecto. Pero digamos, veamos lo siguiente. Ahí hay un polo central o un núcleo que es minería de datos, que contempla distintas particiones de cada una de las otras disciplinas que hay involucradas. La estadística, obviamente, la inteligencia artificial, que mencioné varios aspectos, el machine learning contenido dentro de la inteligencia artificial, pero hay algunos conceptos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos procesando datos. Una cosa es una base de datos y otra cosa es una base de conocimiento. ¿Por qué? Nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Nuestro cerebro obtiene información. A partir de la información la transforma en datos. Esos datos están solos en sí mismos, lo único que voy a tener una base de datos, por lo tanto no estoy razonando. Pero si los datos iniciales los puedo categorizar, para mí son premisas. Una vez que relaciono las premisas, las relaciono a través de reglas. Esas reglas son reglas lógicas. ¿Reglas lógicas de qué naturaleza? Depende de qué naturaleza sea la lógica. Yo no estoy diciendo reglas lógicas exclusivamente en términos de la lógica clásica. Puede ser la lógica clásica, la lógica proposicional, la lógica de clases, o cualesquiera de las lógicas que incluyen la incertidumbre. Es decir, las lógicas multivaluadas, las lógicas temporales, las lógicas modales, que lamentablemente no se enseñan y que se enseñan circunstancialmente cuando alguien como yo las mete en los contenidos de las asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea fundamentalmente de esos modelos tienen que ver fundamentalmente porque hay que resolver problemas. Entonces, si hay que resolver problemas, están llamados para poder escenificarse y intervenir acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay un concepto ahí que trae aparejado dos ideas. Por un lado, el reconocimiento de patrones y por el otro lado, el descubrimiento de conocimiento en las bases de datos. Y repito, base de datos es una cosa, es decir, los datos, información es una cosa. Ahora bien, ¿qué es una base de conocimiento?
En una base de conocimiento lo que tengo son los estados iniciales. Esos estados iniciales llamamos premisas. Pero por el otro lado tengo un sistema que es un sistema de inferencia. El sistema de inferencia va relacionando a las premisas a través de un conjunto de reglas. A medida que la regla se va disparando, me va deviniendo una consecuencia que va siendo causa de la regla siguiente. En la construcción esa, ¿qué voy obteniendo? Voy obteniendo devoluciones de consecuencias. Esas devoluciones de consecuencias hace que todas las conclusiones a las cuales llegué sean parte de la base de hechos. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Así. Lo que ocurre es que nuestro cerebro trabaja así en paralelo, con infinidades de cosas al mismo tiempo. Yo en estos momentos estoy hablando y estoy construyendo el conocimiento en base a lo que voy hablando. Yo no estoy leyendo, yo estoy mirando la ventana que tengo a mi jardín y esa ventana me inspira. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo estoy coordinando el movimiento de mis manos y el movimiento de mis piernas. Entonces, ¿qué pasa? Estoy haciendo infinidad de procesos en paralelo. Con lo cual, esa es la idea de una interdisciplinariedad. Ahora, el tema del reconocimiento de patrones es absolutamente central. ¿Por qué? Porque es la raíz, de alguna manera, de la integración de contenidos dentro de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial. Y uno puede pensar esto, ¿por qué tanto hincapié en la inteligencia artificial? Porque una cosa era hace 70 años la definición de inteligencia artificial, otra cosa fue 30 años después y otra cosa es ahora. Hoy por hoy hay desarrollos que están tratando de vincular, hay algunos pasos que ascendieron al laboratorio en sí mismo, tratando de vincular a la biología con los desarrollos de inteligencia artificial. De manera tal que hay algunos atrevidos, de alguna manera, que están presentando modelos de capas biológicas sobre la construcción de una red neural en términos electrónicos, mejorando la capacidad de simbiosis. De ahí a que prospere es harina de otro costal. Pero ese es el concepto. Ahora, la neurociencia computacional, tema en el cual trabajo con un amigo desde hace 8 años, esto tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial y las neurociencias. Las neurociencias mejoran la capacidad de la comprensión del cerebro, la inteligencia artificial decodifica cómo trabaja el cerebro, juntas se potencian y generan lo que se llama la neuro-IA. Es decir, la neuro, por un lado, la neurociencia vinculada con la inteligencia artificial, que va en búsqueda de ese aspecto fundamental del deep learning, en particular, que a su vez tiene una migración a otro estado. Entonces, acá un poquito más complejo, con algunas de los análisis de Big Data, en particular, distintos tipos de relaciones que pueden llegar a ocurrir. Por supuesto que este es un espacio en continua evolución y que va generando cada vez más y más, digamos, competencias y al mismo tiempo cada vez más y más disciplinas. Si uno se pone a pensar que primero existió la lingüística, después existió la neurolingüística, después existió la neurolingüística computacional, entonces se da cuenta que la única posibilidad es la integración disciplinar. De hecho, cada una de estas disciplinas surgieron así, y la transdisciplinariedad va a ser una interdisciplina luego, y luego va a ser una disciplina para transformarse nuevamente en una cadena en forma continua en interdisciplinas y transdisciplinas. De hecho, la pandemia va a generar algo muy simple, va a generar el nacimiento de nuevas carreras, de nuevas disciplinas, donde va a haber especialistas de cada uno de los temas, pero sobre la base del análisis pandémico, o bien post-COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Hay que en el espacio donde está el Machine Learning y el Deep Learning, hay un nuevo concepto que tiene que ver fundamentalmente, empezó a conversarse el tema en el año 2016, que a su vez tiene que ver con algo que es absolutamente real. Y de hecho pasa esto, imaginemos. Ustedes en estos momentos acá, los que sobrevivan, por supuesto, están viéndome, escuchándome, y al mismo tiempo algunos quizás están tomando apuntes. Entonces, ¿qué pasa? Están usando el sentido del ojo como percepción, en este caso, el sentido del oído como percepción,
y el sentido del tacto escribiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, una persona cortara el sonido, estaría exclusivamente basándose en lo que está percibiendo. Quizás está escribiendo, pero resulta ser que, como no está percibiendo la ampliación de lo que yo estoy diciendo en base a lo que está escrito, es exactamente la misma información la que está recabando. Ahora, si está escuchando la profundización de esa simple diapositiva, que es plana, lo que está haciendo es la captación de más información. Si lo relaciona con lo que tiene, incrementa la calidad de conocimiento y a expensas también de la cantidad de conocimiento. Eso da lugar a que todo ese volumen de información que está procesando hace que, si utiliza adecuadamente bien sus sentidos, lo que hace es reforzarlo. Hay una disciplina donde utilizamos los 5 sentidos en particular, que es en una cata, sea una cata gastronómica, sea una cata, digamos, una cata de té, una cata de bebidas. ¿Por qué? Porque intervienen los otros 2 sentidos que en una clase convencional no pueden existir, que son, digamos, fundamentalmente la nariz, el olfato, digamos, en este caso, y el sabor a través de la boca. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando un catador, puede haber distintas interpretaciones, pero básicamente es esto. Cuando un catador le dan por ejemplo, en el caso de una bebida, a probar, generalmente la copa tiene esta forma, es decir, es bien cóncava en términos de hacia arriba o convexa en términos de hacia abajo. ¿Qué pasa? La idea es que toma la copa así. A ver, ¿por qué toma la copa así? Porque en el centro de la palma percibe la temperatura de la copa, eso en primer lugar. El ojo le da el nivel de turbiedad. Por el otro lado, está actuando el tacto, está hablando, digamos, está actuando el ojo. El oído, ¿cómo interviene fundamentalmente? Si hay un proceso donde la copa se choca con otra, o bien cuando se destapa la botella, el oído muy entrenado tiene que percibir claramente si el nivel del anhídrido carbónico, es decir, la fermentación que hubo en esa bebida, fue la adecuada o no. Hay que tener un oído muy entrenado para eso. Obviamente, el olfato es muy fácil saber porque es capaz de distinguir claramente qué tipo de especias o, por ejemplo, qué tipo de frutas se pusieron adicionalmente en la cobertura, en el desarrollo de ese líquido que puede ser de cualquier naturaleza. Y el sabor es el más fácil. Entonces, ¿qué pasa? La IA empezó a desarrollar estos conceptos y hay un tema que es el más fuerte de lo que se está empezando a trabajar ahora, en algunos casos ya se está trabajando y en otros, digamos, en medidas más incipientes, que es lo que se llama Deep Reinforcement Learning, es decir, aprendizaje profundo, pero reforzado. Supongo que me quedan 4 minutos. Justo, Jorge, perfecto. Bien, entonces, ahí está la idea de la heurística. Por supuesto, yo ya hablé más, digamos, bastante en desarrollo de esto, en términos de lo que es informado, bien informado. Ahí hay algunos conceptos sobre algunas de las heurísticas, las más clásicas, las más básicas, que es la escalada simple, la escalada por la máxima pendiente. ¿Cuál es la idea? Tengo una función de costo que trato de optimizar y me va a vincular estados a lo largo de un árbol. Entonces, en el recorrido, lo que voy a tener es una ponderación. En lugar de tomar el primer camino conducente a la solución, que sería un método de fuerza bruta, lo que hago es optimizar de acuerdo al mínimo, de acuerdo al máximo, en términos de lo que ocurre en el estado siguiente. Es decir, el costo de traslación de un lugar a otro. Puede ser una función de pérdida o puede ser una función de ganancia. La idea del primero mejor, digamos, la escalada por la máxima pendiente, se corresponde con este concepto. Tengo asociado la máxima pendiente, el concepto de máxima pendiente, ¿dónde está? En los extremos. Por lo tanto, el análisis de extremos a partir del análisis matemático 1, el análisis matemático 2. En el caso particular, esta máxima pendiente reside fundamentalmente en el concepto de los multiplicadores de Lagrange, en lo que nosotros llamamos un análisis de extremo condicionado, fundamentalmente dentro del análisis matemático 2. El primero mejor. ¿Cuál es la idea del primero mejor? El primero mejor es un método muy fuerte, que lo que está diciendo es lo siguiente. Yo sé que esto lo puedo resolver, pero sé que lo voy a resolver al cabo de tantos pasos, pero a mí no me importa tomar una mala posición porque sé que al cabo de tantos pasos lo puedo hacer. Por supuesto, no se puede vivir en Argentina para hacer un modelo de esa naturaleza.
El método del vecino más cercano es muy interesante porque es lo que se conoce como el nearest neighbor, que lo que establece es, yo estoy en esta posición, trato de ver qué le pasa a mi alrededor, por lo tanto, a mi alrededor, si lo defino en un reticulado, que es tipo de un tatetí, tengo 8 vecinos, o si lo defino solamente por las diagonales o por los horizontales y los verticales, puedo tener 4 vecinos. Entonces, ¿qué hago? Comparo a este con todos sus de alrededor. ¿Qué pasa? Si este, en relación a todos sus vecinos, es el máximo, tengo un máximo local y quedé encerrado, no puedo hacer la comparación, y es exclusivamente el punto de donde partí. Lo mismo si fuera un mínimo y lo comparo con los demás y todos, digamos, son mayores que él. ¿Qué es lo que pasa? La idea es que puedo quedar encerrado de esa manera y tener un óptimo local, o puedo tener a todos en igualdad de condiciones los vecinos cercanos. Entonces lo que se utiliza es una mejora del método para evitar 3 inconvenientes que se generan acá. El óptimo local, la meseta o lo que se llama la cresta, que es pasar a través de un punto desconocido hasta llegar al punto siguiente. Es decir, necesito una vecindad tipo 2. Entonces, para resolver esos inconvenientes, surge el que planteé hace un rato, el enfriamiento simulado. Ya está. Los modelos planteé bastante al respecto. Esto solamente para tener un dato. ¿Qué me importa a mí fundamentalmente? Me importa cómo aprender del pasado. La percepción desde este punto de vista es lo que llamamos las reglas de asociación. Las reglas de asociación tienen que ser concebidas naturalmente por quien conoce el problema. Sin embargo, hay un área general que comprende a todo esto, que nace precisamente como consecuencia de los sistemas basados en conocimiento, que se llama la ingeniería de conocimiento. A la ingeniería de conocimiento le preocupa una sola cosa, le preocupa el cómo. Y el cómo tiene que ver con cómo adquirir, cómo representar, cómo modelar, cómo monitorear, cómo evaluar, en definitiva, cómo administrar el conocimiento. De eso se trata, y por eso esta idea de una introducción bien vertiginosa a lo que es el análisis de Big Data a través de modelos decisionales. No tengo audio. Bueno, estoy yo, Edgardo, no te hagas problema. Jorge, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta segunda charla. Me quedé sin audio. Quédese tranquilo, Edgardo, que yo estoy acá, No así puedo. que no se haga problema. Así que, Jorge, Ahí me quedé, nuevamente, perdí el audio, por eso, perdón, pero. no se haga problema. Perdón. Les decía que bueno, agradecerle a Jorge nuevamente por esta segunda charla, igual con la misma excelencia que la primera también. Así que vamos a dejar unos minutitos para que puedan pensar alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión para esta segunda exposición de Jorge. Bien, ahí agradecimientos por el chat. La verdad que fue un lujo tenerlo a Jorge en 2 oportunidades, a Ariel también en el medio de ambas charlas. La verdad que fue un placer, un lujo terminar la semana de esta manera. Si no hay ninguna pregunta, les propongo lo siguiente. Si Ariel querés cerrar con alguna reflexión, y Jorge lo mismo, y damos por cerrada y por finalizada este encuentro de webinars del Departamento de Ciencias Básicas. ¿Qué les parece, Ariel, Jorge? Ok, cómo no. ¿Arranco, Jorge? Sí. Sí. Siendo un bicho más del lado de la estadística, digo, creo que este mundo
del Big Data y el Machine Learning, los aprendizajes, o la inteligencia artificial incluso, digamos, es todo un mundo que para nosotros, para los que estamos del lado de la estadística, medio que nos va pasando un poco por el costado, digo, más relacionado con el área de sistemas, con la matemática, ¿no? Era un área pendiente en la que teníamos que meternos y tratar de empezar a trabajar. Y creo que rescato lo que decía Jorge, esto de la interdisciplinaridad, ¿no? La necesidad de juntar las disciplinas para poder sacarle el máximo provecho a estas herramientas, ¿no? Me parece que es súper interesante y que me encantaría, digamos, poder empezar a trabajar de esa manera. Bien, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que te vuelvo a agradecer. Sabemos que son 45 minutos de exposición, que uno tiene una charla, pero todo lo que implica el compromiso de la preparación de la misma, de la agenda, de ponerse un viernes y estar brindándose, como lo hablamos siempre, a la comunidad y seguir ofreciendo diferentes tipos de formaciones que quizás por el breve tiempo que tenemos, lo que sirve es para que el que esté del otro lado pueda inspirarse, pueda tomar ideas y sepa por dónde tiene que seguir si está interesado en alguna de estas temáticas. Así que, Ariel, muchísimas gracias y lo escuchamos a Jorge y damos por finalizado el encuentro. Lo que yo digo es lo siguiente: en primer lugar, el saber no ocupa lugar. Y nunca he conocido a alguien que muera por estudiar. Es por la única razón que quizá no muere. Ahora sí, hay que considerar lo siguiente. Voy a hacer eco en la publicidad de Visa. Pertenecer tiene sus privilegios. Agrego esto. Pero hay que mostrar calidad para pertenecer. Entonces, para poder abrevar conocimiento en estas líneas, hay que, primero, tener la mente muy abierta, en primer lugar, y en segundo lugar, tener la posibilidad de jugar con las variables y jugar con la integración de teorías no habituales a la hora de propender a obtener resultados, que después veremos si los resultados son buenos o no. Pero, primero eso. De hecho, precisamente cuando hago hincapié en el aprendizaje supervisado, en el aprendizaje no supervisado, hay una fuerte raigambre con la teoría de la estadística. Sin embargo, pareciera ser que primero fue la raíz, pero después no vuelve en algunos casos. Y es un tema absolutamente central, porque todo lo que tiene que ver con el paso al límite, fundamentalmente, la teoría de los grandes números, los modelos sobre la inferencia estadística es central en este modelo, en esta situación. Ahora, la pregunta es, ¿la estadística y la probabilidad son suficientes para esto? No lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque hay muchísimas otras teorías inspiradas en la estadística y la probabilidad, como por ejemplo la probabilidad subjetiva, la probabilidad necesarista, que no necesariamente son las dos que se contraponen a la probabilidad clásica como probabilidad objetiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas teorías de la aproximación. ¿Qué es lo que ocurre? No se enseñan. Entonces, aparecen cuando es necesario solamente, y cuando a veces es necesario, uno fue formado en una estructura metodológica que le dicen, mira, todo es secuencial. Y después dice, pero a ver, esto no era secuencial. ¿Cómo lo resuelvo? Si me dijeron primero que todo era secuencial, y de hecho, nuestro pensamiento lo que menos tiene es secuencialidad. Nosotros lo ordenamos racionalmente a través de un algoritmo, pero ese algoritmo es secuencial en sí mismo, pero el pensamiento es lógico. Y sin embargo, cada vez se enseña menos lógica. Bien, Jorge, muy clara la idea. Y bueno, agradecerles nuevamente, Ariel, Jorge, a todos los participantes que se sumaron nuevamente
a este ciclo de webinar 2021 del Departamento de Ciencias Básicas. No sé si Edgardo nos está escuchando, pero si no nos está Sí, escuchando, sí, te también escuchando, sí, agradecerte, Edgardo, también por tu por presencia favor, hoy acá. Así al que contrario. gracias a todos y damos por finalizado este nuevo día destinado a los webinars del Departamento de Ciencias Básicas. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chau, chau.